Bueno, aquí estamos haciendo debate abierto y tenemos ya a Leandro Santoro en una jornada importantísima, en comunicación con nosotros, importantísima por los anuncios que se han hecho en el mediodía de hoy. A mí me gustaría hablar mucho con Leandro Santoro. Primero saludarlo. Leandro, ¿cómo estás? Buenas noches. A ver, quiero contextualizar la pandemia y contextualizar la Argentina, que está debatiendo temas que van más allá de la pandemia, y me parece que tenemos que enmarcarnos o encuadrarnos en un contexto social que es realmente muy complicado y donde los referentes tienen que empezar a pensar el mensaje que están brindando. No sé si opinas lo mismo, Leandro. Buenas noches. Buenas noches, Gallego, Daniela. Sí, sin duda. Alberto Fernández suele decir que nunca le avisaron que la presidencia venía con pandemia, porque estábamos preparados para hacernos cargo de un país endeudado, empobrecido, desarticulado, pero nunca se nos ocurrió que a los 3 meses de asumir nos iba a agarrar semejante catástrofe mundial. Y como decís vos, efectivamente se ha hecho mucho y se está haciendo mucho para tratar de ayudar y proteger a mi gente. Bueno, el IFE, el ATP, los medicamentos gratis, hemos congelado tarifas, los precios de los alquileres, doble indemnización, créditos a tasa cero, una cantidad de cosas enormes. Pero sin embargo parece que hay un sector de la política argentina que este esfuerzo le parece insuficiente. Y a mí me preocupa mucho, Gallego, porque la antipolítica está a la vuelta de la esquina. Vos podés hacer críticas a la forma de proceder, a la forma de mirar, hasta inclusive podés criticar nuestra cosmovisión. Lo que me parece que no se puede hacer es atentar contra la democracia en términos del proyecto, del contrato social. Claro. Los partidos políticos son el garante de la democracia y los partidos políticos en la Argentina desde el 83 a esta parte han logrado ponerse de acuerdo en una serie de cosas. Algunas de las cuales tienen que ver con un piso de dignidad donde pone a la Argentina muy por encima del resto de los países de la región. Hay universidad pública, hay un sistema público de salud que es malo, que hay que reforzar, pero que es mucho mejor del que existe en otros países de la región. Hay un sistema de protección laboral que es la envidia de la mayoría de los laburantes de toda América Latina, de la misma manera que hay un sistema de protección previsional que, a pesar de que tiene muchas cosas por perfeccionar, sigue siendo muy superior en términos de la protección de la seguridad social de lo que ocurre en el resto de América Latina. Y esto requiere que entre todos lo defendamos y que además tengamos claro que se necesita construir consenso para garantizar que estas instituciones del Estado de Bienestar persistan, y es muy importante no dejarle paso a los agoreros de la antipolítica que sostienen, y cada vez con más desfachatez, que la única forma de poner a la Argentina en el mundo es derribando con todas estas conquistas sociales, y empiezan a jugar casi al extremo de plantear una suerte de sociedad hiperindividualista y elitista, donde pareciera que todo vale, y ahí empiezan, con que es necesario controlar la emisión monetaria porque entonces todo puede volar por el aire, sin hacerse cargo de lo que significaría eso, y empiezan con la necesidad de una reforma laboral, y empiezan con la necesidad de pagarle todo a los acreedores sin negociar nada, aceptando las condiciones que ellos imponen, y empiezan con que el Estado es caro y que se tiene que retirar, y si quiere regular, estamos yendo hacia Venezuela. Entonces, en ese contexto es donde yo llamo la atención a aquellas compañeras y aquellos compañeros que, siendo parte del proyecto nacional o sintiéndose parte del proyecto nacional, no calibran, me parece, lo suficientemente bien el grado de complejidad en la cual le toca gestionar a este gobierno. Leandro, bueno, los próximos días y la semana próxima sin duda va a ser una semana importante. A ver, se acaba de hacer un anuncio, va a haber modificaciones en la cuarentena, mucha gente más en la calle, pero también, y desde lo político, algunas cuestiones como ayer Arroyo dio algunos detalles sobre la renta básica o el ingreso básico universal. También entiendo que ya va a haber novedades concretas la semana próxima respecto de la reforma judicial, ¿no? Entre otras cuestiones. Quería preguntarte si tenés algunos detalles sobre esto y también si te parece que esto, bueno, va a agarrar ritmo definitivamente, porque estas cosas se anunciaron hace tiempo y quedaron como postergadas, ¿no? Y son realmente muy necesarias ambas. Sí, todas. La reforma de la justicia es muy importante, el impuesto o el aporte a la riqueza es muy importante para tratar de equilibrar de otra manera la carga del esfuerzo. También, como decías vos, la necesidad de replantear. En realidad casi todas las estructuras de la democracia y del Estado se van a tener que replantear porque el mundo no va a ser igual después de esta pandemia. Sí creo, Dani, que no hay que minimizar lo que se hizo hasta acá, porque hay que entender que nosotros hemos casi duplicado la base monetaria en 3 meses.
El esfuerzo fiscal que se ha hecho es enorme. No somos irresponsables, ni monetaristas ortodoxos que pensamos que la inflación y que la economía se controla solamente con políticas fiscales y con políticas monetarias, ni tampoco imprudentes que piensan que no tiene costo. Esto tiene un costo, está siendo calibrado por el equipo económico, por el gabinete económico, con mucha precisión, y requiere fundamentalmente que haya mucho consenso alrededor de este acuerdo, de este contrato social, porque lo que estamos haciendo es evitar que 11 millones de personas se destruyan y se descuelguen del sistema. Hoy una de las cosas que más me gustó que dijo el presidente fue esa parte donde él recordó el compromiso que teníamos con la sociedad y el esfuerzo que estábamos haciendo, y le dio tranquilidad a todos que el Estado se iba a ocupar, que no iba a dejar a nadie librado a la buena de Dios. Entonces, ¿faltan cosas? Por supuesto. A mí nada me conforma. Yo quiero una sociedad más justa, quiero un Estado más activo, quiero además otra matriz de distribución del ingreso y otra forma de crear riqueza y otro modelo de acumulación. Pero nos está tocando dar ese debate en un contexto donde la mayoría de los países de la región tienen un signo ideológico muy diferente al nuestro, opuesto en términos de los objetivos que se proponen. Donde estamos negociando una deuda externa que es absolutamente impagable, no solamente por su monto, sino por su cronograma de vencimiento. Donde además existe una suerte de caída de los precios de los productos que la Argentina y que la región exportan hacia el mundo, en un parate de la economía mundial enorme, donde la recesión heredada del gobierno de Macri hizo que la economía enferma entrara en una situación de mucha más vulnerabilidad a partir de la aparición de este virus. Entonces, es muy importante entender que mientras el equipo económico está peleando con los fondos de inversión para tratar de defender los intereses o para defender los intereses de los argentinos, mientras estamos haciendo un esfuerzo enorme, inyectando muchísimos millones de pesos a la economía para que ningún argentino quede afuera, y donde estamos tratando además de marcar tendencia en el continente para garantizar que los intereses de la región queden a salvaguarda de los intereses de los poderosos de siempre, se necesita, me parece a mí, un acuerdo básico en relación a la necesidad de apoyar al gobierno. O sea, es una cosa increíble que nos parezca poco esto que se hizo. ¿Qué hace falta más? Por supuesto que hace falta más, pero doble indemnización, congelamos las tarifas, congelamos los alquileres, hemos puesto dinero en el bolsillo de la gente en un programa que se armó de la mañana a la noche, llegando a casi 11 millones de personas, le estamos bancando a las pymes créditos a tasa cero, hemos reducido los aportes patronales por la emergencia, hemos creado casi 450.000 créditos para los monotributistas y los autónomos, hemos puesto dinero donde nadie se imaginaba que se podía poner de una manera tan rápida. Lo hemos hecho con un país destruido, endeudado en el medio de una negociación de la deuda externa que es increíble por el grado de complejidad, a partir de la irresponsabilidad que han hecho estos tipos, embargándonos por 100 años con casi 30 bonos distintos, con pliegos distintos. Entonces, les pido a las compañeras y a los compañeros que entiendan la complejidad del momento y que además a los que votaron a Alberto Fernández, que se sientan, Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner, que se sientan orgullosos, porque este proyecto político está cumpliendo con el contrato electoral que se fijó. Y yo no sé qué hubiese pasado en la Argentina si los adalíes de la ortodoxia monetarista y los adalíes del fiscalismo y de esa mirada tan excluyente de la sociedad hubiesen tenido que gestionar esta misma crisis. No me quiero imaginar. Ahora, Leandro, ¿por qué el mensaje también es a los propios? La sensación es que uno entiende, por ejemplo, que va a ser muy difícil dialogar con sectores como Patricia Bullrich, Mauricio Macri, algunos sectores que están muy en la antípoda. Ahora, la sensación también que hay un mensaje al frente de todos. Hay un mensaje a todo el conjunto del sistema político. A ver, como decís vos, hay sectores de la oposición más duros que uno espera poco. Aunque te voy a decir una cosa, también tenemos la obligación de construir consenso y de invitar a la discusión política a todos, inclusive a aquellos sectores que nos parezcan que militan posiciones más irreductibles. Tenemos la obligación de convocarlos porque también representan una parte de la sociedad argentina y también tienen una parte de verdad, porque no por nada ocupan bancas en el Congreso de la Nación o en el Senado de la Nación. Por supuesto, eso, estamos de acuerdo. Y en términos de los propios, ¿qué es lo que ocurre? Yo creo que todos teníamos la ilusión de poder encender la economía rápido porque entendíamos que las cosas que había que hacer eran bastante de manual. Macri destruyó la economía siguiendo el manual del neoliberalismo y nosotros sabíamos que para poner la Argentina en el rumbo del crecimiento, de la creación de empleo, de la distribución de la riqueza, se necesitaba un Estado que tomara algunas decisiones. Ahora, esas decisiones se empezaron a tomar y en el medio ocurrió lo que ya sabemos que ocurrió.
con lo cual buena parte del esfuerzo fiscal y de la dedicación del equipo de gobierno se empezó a poner en términos de administrar la emergencia y salir lo mejor posible de la renegociación de la deuda externa, todo al mismo tiempo. Enfrentamos una crisis de deuda y además una crisis económica como consecuencia de la irresponsabilidad del gobierno anterior. Leandro, yo creo que hay algunos compañeros hay algunos compañeros que, cargados de buenas intenciones y con reclamos legítimos, tal vez en este momento no están evaluando correctamente la correlación de fuerza que se está sucediendo en el continente y en nuestro propio país. Leandro, buenas noches, Juan Enrique. Escuchaba atentamente, ¿cómo estás?, la descripción que hacías del esfuerzo fiscal con todos los programas que hacemos todos los argentinos para sobrepasar esta pandemia. La pregunta es, ¿por qué se demora tanto este impuesto a las grandes fortunas? Hace un ratito acá en el programa hablábamos de quiénes son, cuánto dinero tienen. ¿Por qué se demora e ingresó al Congreso antes la moratoria, como para también esas grandes fortunas puedan pagar en cuotas lo que no pagaron de impuestos? ¿Por qué pensás que pasa eso? No, yo la información que tengo es que el diputado Máximo Kirchner lo iba a presentar en los próximos días. No es una decisión de carácter ni político ni tiempista. Me parece que tiene simplemente que ver con la administración de distintas tensiones que vamos sobrellevando. Obviamente, no sé si esto que te voy a decir es estrictamente así, pero te puedo asegurar que cada vez que entra un proyecto al Congreso de la Nación se necesita, por supuesto, el monitoreo del equipo económico para tener en cuenta el impacto sobre todas las variables posibles. Y estamos cerrando, el equipo económico está abocado al cierre de una negociación súper compleja. Pero lo que no tengo ninguna duda es que ese impuesto, mejor dicho, ese proyecto de ley se va a presentar y se va a transformar en un impuesto que va a mejorar la matriz tributaria de la Argentina, pero fundamentalmente algo, que va a mejorar las injusticias éticas que significan vivir en un país donde los pobres aportan una porción enorme de sus ingresos en carácter de impuesto y los sectores más acomodados aportan una parte muy reducida. Ese es un compromiso electoral y serán seguramente cuestión de días porque el compañero Máximo Kirchner ya ha dicho en más de una oportunidad que es un compromiso que vamos a honrar. Leandro, te llevo el anuncio de hoy al mediodía, ¿no? Y algunas de las críticas que escuchaba tenían que ver con, sabemos que es una etapa donde se va a apelar muchísimo a la responsabilidad individual, ¿no? Al accionar de cada uno de nosotros. El presidente habló de solidaridad, mencionó este concepto fuertemente, pero algunos focalizan en que no se han conocido mucho las historias de vida de aquellas personas que perdieron la vida por el COVID-19, que tal vez hay placas, hay filminas, hay gráficos, pero no algo que nos haga ver que el coronavirus, a quienes todavía afortunadamente no lo hemos tenido cerca, tomemos dimensión de qué se trata y por qué es importante actuar firmemente como se ha actuado hasta ahora. ¿Qué te parece eso? ¿Y te parece que se viene una etapa donde también haya que focalizar un poco en ese sentido? A ver, conociéndolo a Alberto y a Carla y a todo el equipo de profesionales de la salud que trabajan con el presidente, estoy seguro que no se van a dejar llevar por la tentación de la espectacularización para generar conciencia. Y además, una de las cosas más importantes es respetar la dignidad de las personas y la intimidad de las personas. Está claro que tal vez otro gobierno de otro signo ideológico se hubiese montado sobre la demagogia de las historias personales, todas dolientes, todas injustas, para tratar de empatizar con ese dolor. Nosotros lo que hemos tratado de hacer es apostar a la vida. O sea, el mensaje nuestro es, sabemos que el virus mata, pero la apuesta es a la vida. Preferimos mostrar cómo la sociedad se puede organizar, cómo la responsabilidad individual puede florecer para garantizar que en la Argentina se puedan vivir de la manera más digna posible con la convivencia con este virus horrible. Creo que es una definición no solamente estética, sino ética, de ver dónde ponemos al ser humano en esta discusión y darle privilegio a la vida por sobre la muerte. No, y también se viene un debate muy fuerte, Leandro, me parece a mí, que es cómo queda el tejido social en la Argentina, ¿no? Hemos puesto al descubierto, hemos visto cómo se vive en algunos barrios, Villa Itatí, tantos otros, las diferencias entre una villa y la otra estando al lado, empezar a trabajar sobre cómo va a caer el tejido social en la Argentina, la falta de empleo, la falta de changa, y también la obra pública que tanto se anunció durante 4 años, y que no, los que no tienen para comer tienen cloacas o tienen asfalto, y se provoca una enorme cantidad que no tienen cloacas, o sea, va a haber que reconstruir un tejido social
sociedad que está prácticamente destruido. Mira, viste que la derecha habla mucho de la libertad. Sí, Ellos hablan solamente de la libertad negativa, que es una forma de libertad. Es la libertad la que te permite, por ejemplo, tener la tranquilidad de que si nosotros estamos hablando esta noche acá, no va a venir un patrullero a secuestrarnos y a llevarnos presos por nuestras ideas. Es la libertad que significa un freno al poder del Estado para avanzar, por ejemplo, sobre nuestras intuiciones o vocaciones personales o opiniones políticas. Pero hay una segunda libertad que es la libertad positiva. Y la libertad positiva es la libertad de poder desarrollar el proyecto de vida de acuerdo a tus aspiraciones personales. Y para eso se necesita que los derechos, que muchas veces quedan solamente en la letra formal de la norma, se transformen en políticas concretas que permitan eso. Por ejemplo, vos podés tener derecho a estudiar, pero si resulta que tenés que trabajar muchas horas, ese derecho queda solamente en la formalidad de la letra de la norma. Y para que vos puedas hacer eso, por ejemplo, el progresar, ¿no? O, sí, por ejemplo, la asignación universal por hijo para poder ayudar a los ingresos de la familia. Eso es lo que hay que discutir en la Argentina. ¿Cómo llevamos la libertad? ¿Cómo distribuimos equitativamente la libertad? ¿Cómo le damos a todas las personas, vivan donde vivan, hayan nacido donde hayan nacido, la misma oportunidad de desarrollarse en la vida? Esa es la libertad, las dos en realidad, porque es tan importante la libertad negativa como la libertad positiva. Pero la libertad positiva, que implica la obligación del Estado y que implica, entre otras cosas, la solidaridad económica de la población, porque esas hay que garparlas, esas libertades. Bueno, esa es una discusión que hasta ahora no se está dando. En esa dirección es donde yo creo que va el debate por el impuesto a la riqueza o por el tributo especial a los ricos, digamos, por esta situación. Y en esa discusión creo que hay que enmarcar también lo más importante, que es la reforma del sistema fiscal argentino. Totalmente. Porque sin justicia fiscal no hay justicia social. El impuesto es muy importante para la transición, pero lo que nosotros buscamos es la reforma de toda la matriz tributaria de la Argentina, cómo se recauda y cómo se gasta, a partir de un criterio de solidaridad donde los que tienen más hagan un esfuerzo mayor para proteger a los que tienen menos. Y terminar con los impuestos de 1970, ¿no? La ley de entidades financieras y tantos otros más, ¿no? Que son impuestos que son arcaicos y firmados por Videla. Un abrazo enorme, Leandro, querido. Una cosa más, Gallego. Tenemos que ser inteligentes en el manejo de los tiempos políticos. El kirchnerismo logró durante 12 años expandir derechos, pero no los hizo de la mañana a la noche. Fue construyendo posiciones y consolidando posiciones para ir avanzando en otras aspiraciones y en otros derechos que en ese momento parecían muy difíciles. Por eso yo llego tarde al kirchnerismo. Ahora, ¿por qué? Porque yo decía, Néstor hace muy bien esto, pero le falta lo otro. Y después resulta que vino Cristina e hizo eso que le faltaba a Néstor. Y en el segundo periodo de Cristina se avanzó todavía mucho más. Esa relación es la que nosotros tenemos que tener presente para saber qué exigir y cómo movernos en cada momento histórico. Esto se va construyendo de a poco. Vos vas avanzando a partir de que vas ganando posiciones, vas consolidando tu relación con la sociedad, vas haciendo docencia en la necesidad de divulgar estos valores y ahí te vas fortaleciendo para ir cada vez teniendo más capacidad para construir y modelar esa sociedad justa por la cual todos nosotros peleamos. Sin duda, Leandro, muchas gracias por haber hablado con nosotros.